Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por participar de este webinar organizado por los analistas de Zafras y Mercado, Agustín Heyer y Andrés Canizo, llamado Escenario Agroactual del Plano Internacional a Local. ¿Qué esperar del mercado? Aquí se va a hablar acerca de las tendencias internacionales, las proyecciones para la campaña 25-26 en Argentina y en Brasil, también sobre la geopolítica, el impacto de los precios y los factores clave para la toma de decisiones en el mercado local. Todo con las gráficas que provee la plataforma de Zafras y Mercado y con el análisis de Andrés y Agustín. Antes de continuar, me gustaría agradecer a los colaboradores que hacen esto posible, que son AgroLatam, Argentrigo, Banco Patagonia, Aveneris, Maizar, Márgenes AgroOnline y Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Muy bien, ahora le doy la bienvenida a Agustín para que pueda iniciar su disertación. Bueno, gracias, Horacio. Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que con pilas para arrancar este miércoles haciendo un repaso bien general ahí de los mercados, entendiendo un poco cómo está impactando la macro y llevarla un poco, de a poco a lo que es el segmento local, ¿no? Tanto para soja como para maíz. Y como siempre nos gusta, vamos a empezar con una breve reseña, digamos, del estatus más bien geopolítico, ¿sí? Con una imagen que en nuestras charlas ha visto un poco frecuente, porque nos ayuda un poco a dimensionar o a graficar de alguna manera, de alguna forma un poco más cómica, si se quiere, el estatus actual del gobierno de Trump, ¿no? Un Trump que viene con una versión 2.0 muchísimo más agresiva que en su mandato anterior, donde hoy ya no tiene tan dirigido, si se quiere de alguna manera, a dónde está disparando, sino que pareciera que está disparando para todos lados, ¿no? Y de repente habla y se pone a negociar con un país, intenta resolver todo el esquema arancelario y de repente vuelve para atrás, sube esos aranceles nuevamente, vuelve para atrás y así sucesivamente con la mayoría de los países prácticamente. Hoy vemos que este contexto lo que hace es generar un sistema un poco más caótico, ¿no? Y agregando volatilidad, una volatilidad que por el momento vemos Trump se siente bastante cómodo, motivo por el cual no vemos cambios en el corto ni en el mediano plazo. Entendemos que es su forma de trabajar, su forma de operar, está cómodo con esto y bueno, tenemos que acostumbrarnos y abrazar este caos y gestionar. Como siempre decimos, ¿no? Hay cosas que podemos cambiar y cosas que no. Lo importante es entender cómo están funcionando las que no podemos cambiar para adaptar también un poco nuestras estrategias en función de eso. Y hoy tenemos a este Trump que sigue generando este caos. Ahí, digamos, es una imagen que está desafiando, si se quiere, a todo el mundo prácticamente. Y seguido de esto, dentro de todo lo reciente que tuvimos, fue este acto en el cual hubo un desfile ahí militar entre estos líderes, ¿no? Xi Jinping, por parte de China y Rusia y Corea del Norte, ¿no? Un desfile que buscaba en algún punto intimidar, si se quiere, a Trump en un año o en estos años que resulta llamativo la cantidad de conflictos bélicos que están vigentes, ¿no? Y latentes ahí. Bueno, esto hace, lamentablemente, exacerba un poco esa vorágine bélica que hay en el mundo actualmente, ¿no? Y bueno, claramente ese desfile buscaba un poco eso, intimidar o demostrarle a Trump quiénes son los que están enfrente y que, digamos, no es cualquier cosa, no es moco de pavo, como diríamos. Sumado a esto, que le está agregando más todavía trabas a lo que es la definición de precios a nivel internacional, ¿no? Porque imagínense ser trader en este momento en el mercado internacional y tener que ponerle precio a algo en el mercado FOB. Digamos, lo torna un desafío muy grande porque no se sabe en qué contexto se va a desarrollar el mercado al momento de delivery de esos negocios que estamos cerrando. Entonces, otra de las cuestiones que viene a agregar más volatilidad es este tipo de comentarios de Trump que agarra y le dice a la Unión Europea que tendría que ponerle sanciones a China y a India porque están financiando la guerra ucraniana, financiando a Rusia, ¿no? Entonces, incentiva ahí y los invita a que implementen un paquete de sanciones para limitar un poco o restringir de alguna manera
el rol y la fortaleza de Rusia en el conflicto bélico y de alguna manera desmantelarlo. Pero no termina todo acá la película porque ese conflicto que había empezado con Rusia y Ucrania, empezamos a notar algunas noticias que yo creo que tenemos que tener por lo menos bajo el radar, como fue esto de que, que Polonia neutralizó drones que estaban circulando sobre las instalaciones, sobre, digamos, cercano al espacio aéreo de ellos, país miembro de la OTAN, ¿no? Con lo que implica esto y en el contexto en el que estamos. Y sumado a eso, también otro dron que viola el espacio aéreo rumano. Entonces, por qué mencionamos esto como factores a tener en cuenta? Porque si parecería como un déjà vu en algún punto, esperemos que no, que sea solamente una confusión. Pero lo cierto es que así era como había empezado la guerra con Rusia y Ucrania, ¿no? Había movimientos militares que eran atribuidos más que nada a prácticas militares y todos los soldados que quedaron ahí, luego de esas prácticas, invadieron el territorio ucraniano y está pasando algo similar ahí con Polonia. Y bueno, y esta última noticia con el espacio aéreo romano. Entonces, todo este clima de tensión a nivel mundial sigue vigente y va a seguir condicionando o armando el escenario macro, dando ese contexto macro al desarrollo de los mercados a nivel internacional, ¿no? Y sumado a esto, vamos directamente a Estados Unidos con las últimas variables que nos interesan. Hoy puntualmente vamos a tener noticias respecto a esto, que es la tasa de interés de Estados Unidos, ¿sí? Dictaminada por la Fed, cuyo líder es Jerome Powell, en donde a lo largo del año tuvimos muchas riñas ahí, un Trump desafiando mucho a Jerome para que baje las tasas de interés, y del otro lado, Jerome le decía no, porque la inflación todavía no está controlada, me preocupa el desempleo y etcétera. Y la inflación, porque vos estás poniendo aranceles, van a encarecer todos los productos locales, van a subir los precios del medio local, la inflación se va a disparar. Entonces, ahí había un tire y afloje y un Trump que necesita o está desesperado por esta reducción de la tasa de interés, ¿no? Hoy vamos a tener novedades respecto a esto. Ya vinieron algunos datos de inflación en Estados Unidos. Eh, lo cierto es que, ¿qué busca Jerome Powell o qué es lo que dice Jerome Powell que su argumento cuál era para no continuar con esa baja en la tasa de interés? Bueno, que principalmente su miedo es un índice de dólar bajo, lo que hace es estimular la exportación, pero encarece también la importación por la competitividad de las monedas y el impacto que tiene en la fortaleza del dólar. Y por otro lado, el miedo que esto desencadena, que es la inflación. Y por otro lado tenemos a Trump que dice, bueno, el tema que yo tengo, que con altas tasas de interés, con la deuda enorme que tengo, digamos, se me complica mucho más y se me complica también renovar las deudas y se me encarece todo eso. Entonces, es complejo para el sistema económico norteamericano. Por otro lado, ese índice dólar bajo, como decíamos, estimula las exportaciones porque hace más competitivas otras monedas, lo cual es bueno en un contexto arancelario para Trump, o según la visión de Trump, o lo que podemos entender de eso, porque con aranceles tan altos, la única forma de que esas exportaciones por lo menos sigan vigentes es, bueno, que la competitividad de las otras monedas mejore para que ese flujo no se corte tanto. De hecho, sorprendió un poco al mercado que la inflación no se haya disparado tanto como se pensaba en un principio con este esquema arancelario. Entonces, todo recae en presión sobre Powell y el mercado ya está pensando y priceando esa baja en la tasa de interés. Acá traemos uno de los gráficos que demuestra un poco cómo está el estatus de esa micro. Son los defaults de las tarjetas de crédito en Estados Unidos, que lo que estamos viendo es que estamos en niveles récord prácticamente, y eso resulta en un teléfono para Powell, que ahí lo vemos preocupadísimo y teniendo que definir qué es lo que va a hacer en el corto plazo. Lo cierto es que ya a hoy y un poco con discursos en el medio que estuvimos viendo y demás, ya hay señales claras de recortes de tasas que se esperan hoy. El mercado por lo menos ya tiene priceado un recorte en esas tasas de interés, que veremos cómo le va a pegar al resto de la economía. Lo más esperado es que con ese recorte en tasas de interés ponga el dólar un poco más competitivo y puede que los mercados de granos, que son los que nos importan o los que nos tienen en este asunto, en este webinar, tengan alguna oportunidad ahí de recupero o algún sostén por ese lado. Así que ahora lo voy a dejar con la parte de maíz que va a seguir Andrés y luego seguiremos con lo que es el módulo de
Bueno, muy bien. Gracias a todos por participar, a los que se están conectando también. Y ahora sí que nos metemos de lleno en los commodities, dado el contexto actual. Entonces vamos a estar iniciando la parte de commodities con maíz. Bueno, ¿qué nos dejó el reporte de USDA del viernes pasado? Segundo reporte que sorprende en área, luego del reporte de agosto, el cual todavía aún fue más sorprendente aún, pero desde hace menos de la década del 40 no se veía estos ajustes tan fuertes en respecto a estos reportes versus los anteriores. Entonces, tenemos más de 560.000 hectáreas más que publicaron en agosto. Los rendimientos finalmente fueron disminuidos tal como el mercado así lo esperaba o lo pedía o le ponía precio. Entonces, desde estos 188,8 bushel por acre bajan a unos 186 y monedas, un rendimiento récord, casi 12 toneladas por hectárea en promedio, lo cual nos deja en una producción mayor, ¿no? De 427 millones de toneladas según el USDA. Entonces, un incremento en área en maíz repercute más en lo que es la producción. Ahí vemos digamos, las proporciones de intermensuales. Y esto nos dejaría con un stock final bastante elevado, ¿no? De todas formas, el USDA lo que hizo fue estos stocks también controlarlos un poco con las fuertes exportaciones. Las exportaciones, vamos a ver ahora cómo viene la dinámica y el acumulado, están siendo récord, pero las suben en un 3,5% respecto al mes anterior. Esto hace que los stocks queden un poco más planos respecto al reporte anterior. Y finalmente vemos que se están construyendo stocks, ¿no? En torno a una relación stock-consumo en promedio que fue 3,27 y ahora 3,14, básicamente por este aumento de exportaciones. Ahora acá en el gráfico de la derecha podemos ver lo mismo, como en la línea verde aumentan los rendimientos, rindas récord que no se habían visto anteriormente. Y por otro lado, en las barras, la superficie sembrada que sí hemos visto en campañas anteriores, sobre todo luego de la sequía y demás años. Esto nos deja como insight, digamos, que se crece en productividad en Estados Unidos en medida que en el área no se está avanzando tanto, ¿no? Esto nos deja unos resultados un poco distintos con lo que ya fueron los rezagos del ProFarmer, que estaban en una producción de aproximadamente 411 millones de toneladas. Como sea, de las únicas, de esas dos vías que tenemos, es una producción récord, ¿no? Que no se había visto antes, y lo cual es un volumen importante que se va a tener que comercializar. Viéndolo de otro modo, tenemos entonces en las barras azules cómo crece la producción y en las líneas naranjas el consumo. Se crece en producción fuertemente, como se ve, y el consumo también, pero no logra, de momento parece, pasar, como fue la campaña anterior, a lo que fue la producción. Todavía estamos en etapas iniciales de estimaciones de exportaciones. Ahí queda todo el año comercial por verse. Esto puede subir en lo que son consumos, pero es un año un poco diferente a la campaña anterior. Y esto nos deja también a ver que se están construyendo stocks. Podemos ver entonces los stocks finales en las barras más violetas, cómo van creciendo respecto a lo que fue la campaña anterior y también en promedio de las anteriores. Tenemos un 60% de veces desde la campaña 2000 en que la relación stock-consumo estuvo por encima de 13 o en 13. Este es un año similar, con lo cual esto nos quiere decir que, como decía, tiene que traccionar fuertemente la demanda. De momento la campaña comercial arranca fuertemente, también en valores récord, y esto estimula fuertemente lo que es el consumo, ¿no? Y que baje un poco contener un poco esa relación stock-consumo, que de otra manera Luzga se preocuparía de dejar un stock tan elevado, ¿no? Acá vemos en la línea punteada lo que mencionaba de las veces en la que estuvo la relación stock-consumo por encima o en 13%, lo cual es una relación bastante alineada con el promedio. Entonces, como mencionábamos antes,
Si vamos a ver lo que son la dinámica de las exportaciones acumuladas en el año comercial, el 24-25 que cerró en septiembre, 31 de agosto precisamente, vemos que fueron exportaciones récord con respecto a campañas anteriores, sobre todo 22-23, que hubo algo de participación de China. 24-25 no hubo ninguna participación de China y el acumulado fue de más de 70 millones de toneladas. Ahora, en el año corriente que empezó ahora, empezamos ya con 24,6 millones de toneladas, lo cual también es récord, sin tener en cuenta este movimiento nulo hacia China que mencionábamos, ¿no? Lo vemos aquí en la flecha. Y si le agregamos la campaña 21-22, este fue una campaña en la que fue marcada fuertemente por importaciones de China y que en resumen fue mayor que la 24-25 hasta un quiebre en la cual la 24-25 aún así fue mayor. Y acá vemos los acumulados, entonces decíamos 70,2, esa campaña que importó mucho de China, 60,9 millones de toneladas, y en esta campaña 75,57 millones de toneladas es posible. De momento, con lo que venimos viendo, si la demanda sigue incrementándose, es posible. Veamos qué pasó un poco si nos retrotraemos a un año antes en el reporte de Luzda de septiembre, pero del año pasado, las exportaciones de la campaña 24-25 eran 58,42 millones de toneladas y en septiembre de este año después 71,88. Entonces, la diferencia o el spread que tenían era de 20% con respecto a lo que finalmente terminó siendo. Esto de Luzda tampoco le interesa tanto, está un poco incómodo, supongo, en tener tantas diferencias. Entonces, también por eso arrancó este año comercial con exportaciones tan elevadas que todavía hay que ver si son se pueden materializar en el tiempo, ¿no? Pero a tener en cuenta. Bien, ahora pasamos más a lo que es el hemisferio sur, específicamente Brasil. Hemos hecho la estimación de producción de la campaña 25-26 de Brasil, en la cual básicamente de las 140 millones de toneladas de la campaña pasada, podemos ver un incremento en producción de 2%, 142,49 millones de toneladas en total básicamente por una mejora en lo que es la situación climática en lo que es el sur, y esto equivale a hablar de maíz de verano, una mayor área entonces de maíz de verano, manteniendo por ahora el área de safriña y en rendimientos un poco más elevados, pero como pueden ver en estas barras comparado al año pasado, similar, sin muchos cambios en rindes, crecemos algunos puntitos en área por lo que les mencionaba que la situación climática está mejor que hace un año. Entonces el maíz de verano, que ya lleva un porcentaje de sembrado de más de un 15%, se sigue sembrando en buena proporción y el clima está acompañando para eso. Otro factor a tener en cuenta es el remanente de la campaña 24-25 de Brasil, ¿no? Como sabemos, había empezado lenta la dinámica del año corriente, de lo que es lo que fue la campaña 24-25, que se está comercializando aún este año, por el atraso digamos, de lo que fue la cosecha de safriña, que vino aparejada también del atraso de cosecha de soja. Y entonces vemos que recién el line-up, o sea, los embarques, se empiezan a reactivar en agosto, ¿no? En agosto, comparado al año pasado, vemos un incremento bastante elevado, estas 8 millones de toneladas respecto a más o menos 6 del año pasado, y ahí ya sobrepasamos el año pasado. Entonces ya lleva acumulado Brasil con estos meses un 22,97, casi 23 millones de toneladas. Con nuestra proyección de exportación de 42,5 millones, se exportó un 54%. Y esto es a esta altura del año un 13% más que el año pasado. Con los meses remanentes, nos quedan todavía octubre, noviembre, diciembre, enero. Creemos que se puede ubicar ese volumen para llegar a las 42,5
millones de toneladas. No nos olvidemos que ya estamos entrando en temporada baja de lo que sería el remanente y ya pensando en la nueva campaña. Esto es, digamos, la foto actual para que vean un poco la variación de unas par de semanas a otra, cómo se fue acumulando ya en septiembre unas 8 millones de toneladas. Así que para que vean cómo es el crecimiento de lo que es el line-up de Brasil. Y cómo nos dejó esto en los términos Forbes si estamos terminando la parte internacional. Bueno, Estados Unidos, si vemos términos Forbes más competitivo y luego sí Argentina y en términos mayores Brasil. Entonces, esto nos hace pensar en que Estados Unidos continúa siendo, para algunos orígenes, dependiendo de los fletes, el origen más competitivo, con una Argentina y Brasil que tienen que pelear más con lo que son los consumos internos, domésticos y la exportación, teniendo que hacerse de esa mercadería, teniendo que pagarlo y también peleando con este Estados Unidos competitivo. Entonces, se muestra esta situación dificultosa para la exportación, ¿no? Pasando al ámbito local, nosotros hicimos nuestra estimación de producción a principio de mes, ya la lanzamos, estimamos en lo que es para maíz total, superficie sembrada de 7,7 millones de toneladas, un 15% de incremento respecto al año pasado. Pensando en rendimientos también, sobre todo por una mayor área de proporción de maíz temprano y mejores condiciones hídricas. Entonces, esto de momento nos lleva a pensar un 8% más de rindes y todo esto nos lleva a una estimación de producción de 57,4 millones de toneladas, casi un 20% más de producción con respecto a la campaña pasada, ya factores como la chicharrita un poco más neutralizados, mejor el perfil hídrico, uno de los mejores perfiles hídricos de las últimas, digamos, 5 campañas, se podría decir, lo cual la foto de momento es muy buena y en el mapa de que se ve a la izquierda podemos ver la variación de la superficie intercampaña con algunas provincias marcando, digamos, el puntapié inicial como Córdoba con ya unas 300.000 hectáreas sembradas y otras regiones más, sobre todo zona núcleo con mayor proporción de maíz temprano, como mencionábamos, ¿no? Bien, entonces, pasando a lo que es el plano de, al igual que hicimos con Brasil, comercialización de lo que nos queda de la campaña 2024, o sea, año comercial 2025. Es una de las campañas que más atrasadas estuvo en lo que es Farmer Selling, 56% de nuestra estimación de producción de 48,5 millones de toneladas contra 78 de promedio de los últimos 5 años. También se nota también el atraso respecto a la 23-24. En este momento deberíamos estar más avanzados por diversas cuestiones conjunturales, macroeconómicas, retenciones, diversos motivos. El Farmer Selling estuvo bastante relegado en esta campaña y la proporción de precio a fijar fue también, está siendo bastante elevada. Por lo tanto, tenemos bastante mercadería a fijar que tiene que ser el precio puesto. Entonces, si vemos los acumulados de la exportación a precio hecho, tenemos 17 millones de toneladas, ya analizando el total de las compras, 24,58 y con unas RJs de 22,54 millones de toneladas. Esto nos lleva a pensar que si hacemos un ratio entre DJs y precio hecho, tiene que salir la exportación a ponerle precio a estas resta de las 17 contra las 22 DJs, pero si vemos el total de compras, tiene un nivel más elevado que las DJs compradas. Entonces, si vemos el nivel de compras, digamos que la exportación está tranquila, pero en términos de precio, tiene que salir a poner precio para embarcar el remanente, ¿no? Con la estimación de exportación que tenemos, faltaría poner precio a 16 millones de toneladas. Y terminando un poco con los lineups, entonces también podemos decir que los lineups acumulan 21 millones de toneladas, se están moviendo en forma bastante lenta, con un julio un poco mejor que los años anteriores, pero veamos que en meses anteriores sobrepasados en mayor medida en general por la campaña 2024, o sea, la campaña anterior, ¿no?
Esto nos lleva a los cálculos de nuestra estimación de exportaciones, un 63% en cuanto a embarcado, y si miramos las DJs, un 68%. Entonces, tenemos esta diferencia que se tiene que embarcar y nos queda un remanente de la exportación de 12 millones de toneladas hasta lo que es el final de febrero. Esto es un equivalente de se tendrían que exportar unas 2,5 millones de toneladas para cumplir con este programa que decíamos. Y en cuanto a las DJs, vemos que estuvo la dinámica lenta, activándose a fin de junio, luego de que finalmente vuelvan las retenciones a 9,5% de DEX y también un poco de reactivación justo el día después de las elecciones. Y ahora también se está moviendo un poco lo que son las DJs comparado a meses anteriores, pero tuvimos un julio bastante plano en la que el mercado estuvo bastante planchado y también a la originación le costaba, a la exportación le costaba originar, ¿no? Y eso es un poco de resumen de maíz. Luego veremos en algunas preguntas si quedó alguna duda. Lo dejo a Agustín que siga con la parte de soja. Bueno, ahí entiendo que está viendo la presentación. Bueno, vamos a hacer un repaso ahí por los principales factores del mercado de soja, entendiendo que no podemos, no podemos dejar de tener en cuenta o de monitorear qué es lo que pasa en Brasil. Siempre hago mucho énfasis en este sentido porque, bueno, este año es prueba de lo que está generando Brasil en el mercado argentino y de qué manera está impactando, que lo vamos a ver en una de las diapositivas, pero siempre insisto en la relevancia que tiene monitorear y entender qué es lo que está pasando, tanto en el mercado interno como en el mercado de exportación. Y bueno, entonces, si nos metemos de lleno ya en Brasil, acá lo que estamos viendo es el ritmo de embarque. ¿Sí? Las columnas rojas hacen alusión al año corriente, al 2025, y las azules el año anterior. En líneas generales, para no detenernos en cada uno de los meses, lo que notamos que cada uno de los meses siempre estuvo o igual o por encima de la columna azul, digamos, ¿no? Entonces, esto habla de un ritmo de embarque muy, muy fuerte por parte de Brasil, que incluso en septiembre superó ampliamente al septiembre del año pasado, ¿no? Con una participación muy fuerte en el mercado internacional. Que esto ahora vamos a ver a qué se lo atribuimos, pero claramente, por todo lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo, que todos estamos atentos ahí, asumo, es la demanda china. Una China que sigue comprando muy fuertemente a pesar de una estacionalidad de baja, ¿no? En las exportaciones por parte de Brasil, pero China sí hay bastante tirante, lo que hace que esa curva, esas columnas, vayan cayendo con si se quiere, una profundidad menor que años anteriores. Entonces, para ponerlo en perspectiva, cuando vemos el balance de oferta y demanda de Brasil, que tenemos estimado desde Safras, de nuestro equipo acá de Brasil, que hace sus relevamientos y sus estimaciones, vemos el balance. Lo primero que hay para resaltar es esto, ¿no? La producción. Comparamos la campaña 24 contra la campaña 25, hay 20 millones de toneladas más. Eso nos habla digamos, cuando escuchamos esto de que Brasil es un gigante y que crece, y que crece, y que crece, bueno, puesto en números, es este el crecimiento que viene de Brasil. El 24, 25, 20 millones de toneladas más en producción, y el saldo exportable, comparado contra el año anterior, crece en 6 millones de toneladas aproximadamente. Es decir, hoy tenemos un Brasil que viene creciendo muy fuertemente, y si vemos los stocks finales, que terminarían en 7,3, y los comparamos contra los anteriores, vemos el del 2022, el del 2023, el del 2024, hoy estamos en un stock final que llegaría a los 7,3 millones de toneladas. ¿Sí? Esto es importante, claro que sí, porque estamos hablando de que a pesar de que la exportación sube en 6 millones de toneladas y que viene subiendo año a año este saldo exportable, a pesar de eso, el stock final crece, digamos, hay una recomposición de ese stock. Entonces, con ese stock final que crece y con una comercialización que está ralentizada en el mercado local brasilero, ahora vamos a ver por qué, podríamos empezar a poner ahí en el semáforo, ¿no? En nuestro tablero de semáforos, un poco de atención en lo que es Brasil y cómo termina la comercialización y el stock final.
porque eso puede determinar mucho el inicio del año siguiente, cómo va a ser, si va a ser con un sesgo bajista, neutral o alcista, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que con estos factores, y un factor que es muy dependiente también de lo que pase con China, hoy por hoy lo tenemos con un semáforo a una luz amarilla, ¿sí? Pero no deja de ser un factor a tener en cuenta, porque en caso de que se siga postergando las compras chinas en puertos norteamericanos, se podría llegar a profundizar, en este caso, las exportaciones de Brasil, pero caso contrario, tiene más oportunidad de crecimiento en el sector. Y esto tiene un agravante, que son las proyecciones de la siguiente campaña. Ahí estamos viendo las proyecciones nuestras para la campaña 2026 de Brasil, una producción que ascendería a 180 millones de toneladas. Es decir, un crecimiento interanual en hectáreas que crecería en 1,2% aproximadamente, pero aún así, digamos, es un crecimiento relativamente conservador, si se quiere, con una producción que ascendería a los 180 millones de toneladas. Principalmente recupero en rendimiento en lo que es el sur de Brasil, Río Grande do Sul, que venía muy ejecutado en la campaña anterior, pero en líneas generales hay un crecimiento en hectáreas que se traduce en una producción mayor todavía a la campaña anterior. Entonces, en ese contexto, creo que puede llegar a haber, si ese semáforo amarillo puede tender a transformarse en rojo, por lo menos, ¿no? La pregunta ahí va a ser siempre cuándo, en qué momento, que ahora vamos a ver por qué. Entonces, del otro lado, como decíamos, tenemos las importaciones chinas, China que viene con un año marcando importaciones récord para los meses de mayo, de junio, de julio, y ahora salieron algunos números, todavía no están oficializados por el ministerio, pero que también marca un nuevo récord en agosto, lo que nos da la pauta de que, porque ¿qué estamos viendo acá? Las columnas rojas es la performance de este año, las columnas vacías, digamos que no tienen relleno, es el máximo para ese mes de los últimos 5 años, y la otra que sí está rellena es el promedio de los últimos 5 años para cada uno de esos meses. Entonces, en líneas generales, rompimos máximo, ¿sí? En las importaciones chinas, y el principal abastecedor de esto, ¿quién es? Claramente Brasil. Esto, en un contexto como el que tenemos actualmente, de incertidumbre, de aranceles, de un conflicto entre Xi Jinping y Trump que no termina de resolverse como el mercado querría, digamos, lo que hace es alimentar aún más esa expectativa de atraso en las importaciones chinas y de una relación comercial que puede, o sea, lo que empezó a producir el mercado es una relación comercial que sigue tensa, digamos, y que no reactivaría en el corto plazo por lo menos. Por eso es que vimos algún sesgo bajista en las últimas semanas también, y un mercado muy, muy expectante de qué puede pasar con este punto. Lo cierto es que el USDA tenía proyectado para las importaciones chinas de este año 106,5 millones de toneladas, algo tranquilamente alcanzable, más sabiendo que en agosto llegó alrededor de los 12 millones, de las 12 millones de toneladas. En septiembre le quedaría importar a nivel del promedio o un poquito más, y ya lo alcanzaría sin ningún problema. De hecho, sí a monitorear si se llega a generar otro récord en septiembre, porque habla de stocks todavía más altos al inicio de la campaña china para el año siguiente. ¿Y qué nos proyecta en adelante? Acá estamos viendo un gráfico, una curva, unas columnas, perdón, donde la columna más alta representa las importaciones a nivel mundial de soja, y lo que está pintado es la incidencia de China dentro de esas importaciones mundiales. Prácticamente siempre ocupa el 60% de esas importaciones mundiales, y como vemos, en la 24-25, importaciones mundiales que no crecieron respecto a la 23-24, con un rol de China que caía, de 112 a 106 millones. Ahora, para la campaña que viene, el USA pone 186 millones de toneladas de importaciones a nivel mundial, y que China crecería nuevamente a los 112 millones de toneladas. Desde mi punto de vista, es un factor, por lo menos, lo pondría en duda, digamos, porque hay que entender qué está sucediendo en el mercado local chino, y qué hace que esa demanda haya caído en este momento, ¿no? Y en ese sentido tenemos que enfocarnos en lo que es la producción, sobre todo la porcina en China, que es el principal demandante de la harina, y estuvimos viendo indicadores que no coinciden, digamos, no coinciden con estas proyecciones, ¿no? Eh, Porque China empezó a faenar muchos stands de cerdas madres, porque tienen exceso de oferta de carne de cerdo contra una demanda que no la quiere, que no la necesita, no la quiere. Entonces se genera una sobreoferta, depresión de precios,
Por lo tanto, del otro lado se produce una menor demanda, digamos, en lo que son los subproductos derivados, y por lo tanto al final termina siendo menor demanda de soja eventualmente. Por lo tanto, es un punto, por lo menos a poner ahí también en foco de atención de cómo puede ir performando ese número en la próxima campaña. Y ahora vamos al WASDE, ¿no? Un WASDE de septiembre. Un WASDE de septiembre que nos dejó con hectáreas en 32,8 millones, ¿sí? Ajuste todavía en hectáreas. Cambian los rendimientos en 30, lo sube a 35,9 quintales por hectárea, y de esta manera llegaría a una producción de 117 millones de toneladas aproximadamente según el USDA, con un retroceso de 1,8 respecto a la campaña anterior. Ahora, seguimos hablando de rendimientos que están en niveles récord. Voy a poner el puntero láser para que se entienda. Estamos hablando de niveles récord, ¿no? De rendimiento, 35,9 quintales. ¿Decimos que no es materializable? No, claro que no, porque la performance climática, por lo menos hasta el mes de septiembre, venía acompañando muy bien y veíamos condiciones muy positivas para los cultivos en líneas generales. Pero, bueno, no deja de ser un punto ambicioso, digamos, 35,9 quintales parecería bastante ambicioso. Entonces, solo para hacer un ejercicio, si le ponemos 35 quintales por hectárea, que seguiría siendo un rendimiento récord, pero quizás un poquito menor, con las mismas hectáreas, la producción de Estados Unidos caería a 114,8 millones de toneladas, es decir, 4 millones menos que el año anterior. Esto, en el balance de oferta y demanda mundial, ¿cómo computa? ¿Cómo juega? Bueno, veamos el indicador típico de relación stock-consumo. Lo que estamos viendo es que la 25-26 son los números del USDA, se mantendría prácticamente en 30, 29,3, caería de los 30 a los 29,3 esa relación stock-consumo, con los números del USDA. Ahora, si yo en el ejercicio hago eso que les comentaba y lo dejamos a Estados Unidos con 114 millones, la producción 25-26, la relación stock-consumo me caería a 28,3%. Lo cierto es que esto fue variando desde cuando, prácticamente desde el WAS de marzo o de junio, se había aportado ese sesgo alcista al mercado. Si recuerdan, en ese momento Chicago empezó con un repunte en los precios. Ahora de repente empezó a estabilizarse en la zona en la que estamos viendo hoy, los valores de Chicago, pero con algunas cosas inconclusas ahí, ¿no? Primero, esa relación de consumo que proyectábamos no tiene en consideración la producción que nosotros tenemos ponderada para Brasil, por lo tanto ahí entendemos que se mitigaría ese impacto, por lo tanto habría un sesgo neutral, no necesariamente alcista, pero lo que sí, si se quiere, sí está viendo el mercado hoy, donde tiene puesto el foco es cómo viene la demanda china, cómo va a performar en la 25-26 y sobre qué abastecedores va a enfocarse, cómo termina el stock final y la producción de Brasil de cara a la siguiente campaña, que como hicimos puede ofrecernos algo, un sesgo bajista para lo que es por lo menos el inicio de la próxima campaña, ¿no? Y esto, bueno, esto es un poco de la macro. O sea, si nos vamos a lo que es el mercado local, que como siempre es bastante para hablar nos deja. Acá estamos viendo el mismo indicador que habíamos visto para maíz, solo que con una impronta distinta, ¿no? A diferencia de maíz, este indicador corrigió a partir de junio, digamos, principalmente impulsado por lo que fueron estos esquemas de derechos de exportación, que en una primera instancia era una baja temporal que iba a durar hasta junio. Termina este plazo, entonces todo el sector empezó a posicionarse en esos valores para asegurarse. Y después, bueno, comenzó hasta a ese momento se puso, digamos, a tiro a un ritmo de comercialización promedio, y hoy responde, que es la curva verde, que es la campaña actual, responde acorde al promedio con una evolución, podemos decir, ya normalizada. ¿Ok? Ahora, esto, ahí tenemos marcado justo el fin de la reducción de los derechos de exportación, que fue cuando esa curva se acopla al promedio de los últimos 5 años. Ahora, esto impactó también de la misma manera en las declaraciones juradas de venta. Acá estamos viendo declaraciones juradas de venta de harina, ¿sí? De harina de soja. Pongo esto como ejemplo porque, como habrán visto, pasó lo mismo también en el resto de los commodities. El principal impulsor de esto había sido fundamentalmente los derechos de exportación, que todos querían acelerarse para poder captar esa reducción en los derechos. Aparte, recordemos cómo estaba instrumentado eso, hacía que financieramente lo óptimo sería
emitir esa declaración jurada de venta lo más próxima al momento de delivery para girar en este descubierto el menor tiempo posible, más allá de las prefinanciaciones y etcétera. Entonces, si vemos el caso de la harina, lo que estamos viendo es en junio un acumulado de declaraciones juradas de venta muy alto, y luego comenzó a estacionarse un poco, porque había alcanzado 16,6 millones de toneladas de declaraciones acumuladas, ¿no? Entonces, sumando más perspectiva, más contexto del mercado local, hasta julio teníamos una molienda de 15 millones de toneladas, que si le sumamos el promedio de molienda de agosto a noviembre, lo que estamos viendo es que acumularían 9,2 millones de toneladas adicionales. Esto me da una demanda de 27 millones y adivinen cuánto tiene comprado la industria si le sumamos en los stocks iniciales, las importaciones y las compras de este año, nos da que la originación total alcanza las 27 millones de toneladas. Dicho de otra forma, el sector del crushing estaría abastecido, tendría un alcance por lo menos hasta el mes de noviembre aproximadamente. Es decir, su foco no está puesto tanto en la entrega corta. Entonces, sintetizando un poco todas estas variables que estábamos mencionando, vimos que si se cumplen las declaraciones juradas de venta emitidas, hasta el momento se alcanza el volumen de exportación promedio de abril a octubre. Esto ahora lo vamos a ver en un gráfico, pero esto sería visto desde el mercado de harina. Un mercado de harina, una exportación de harina que venía bastante atrasada, con estas declaraciones juradas que vimos hasta el momento, alcanzaría a embarcar, se podría poner a tiro al embarque, al ritmo de embarque de abril a octubre. Vimos que hay baja exposición de precio abierto por parte de la industria, ¿sí? No hay tanta exposición de precio, por lo tanto no hay tanta urgencia de ponerle valores en el corto plazo, a lo que tiene descubierto, y hay una originación que está enfocada en los meses de noviembre y de diciembre. Entonces, para poner perspectiva esto que decía de los ritmos de exportación de harina, como podemos ver, venía atrasada respecto del promedio, ¿sí? Y empezó, como habíamos previsto de Zafra, que iba a empezar a haber un quiebre acá que le iba a permitir ponerse a tiro, porque para este momento debería acumular 16 millones de toneladas, que es lo que acumula la línea punteada. Entonces, para que esto suceda, esta línea debería por lo menos trabajar en esta zona, en el ritmo de Márquez, y algo que estuvimos viendo, sobre todo si monitoreamos el line-up, ¿no? De agosto y los corrientes, los de septiembre. Entonces, en líneas generales, si tenemos que decir algo de parte de la industria, que es el principal player del mercado local, comprador, la industria se tiene que poner a marcar, digamos. No tiene urgencia de convalidar precios en el corto plazo, está relativamente cubierta, puede aprovechar alguna que otra oportunidad, pero en líneas generales está bastante cubierta. Y cuando vemos los precios, vemos que la posición de noviembre, desde que se anunció esta baja definitiva de los derechos de exportación, subió $25 por tonelada aproximadamente y se mantiene operando en este rango prácticamente desde mediados de agosto. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, con una industria como la que tuvimos, ¿por qué pasa esto? Y ahí voy a esta imagen. Aquí estamos viendo los premios de POP de Brasil, Argentina y Estados Unidos. Lo cierto es que Brasil venía con premios bastante altos por cuestiones coyunturales que suceden a nivel interno, una industria local de Brasil que venía pagando premios altos en el mercado local y un sector exportador que para poder mantener abasteciendo la demanda china tuvo que convalidar estos premios a nivel local. Que ahora con una industria que sale del juego porque ya está bastante comprada, queda solamente la exportación como player fuerte en el mercado local. Y lo cierto es que estamos viendo una desaceleración de convalidación en los precios. Pero claro, por el momento el productor local brasilero sabe que hay demanda en el POP, escucha todo esto que estamos hablando nosotros de China y dice, mi poroto vale y me lo vas a tener que pagar para poder llevártelo. Por eso es que todavía hay premios que se mantienen un poco caros. Pero ¿qué oportunidad nos da esto para Argentina? Fíjense la distancia que hay en premios, 170 centavos de dólar por bushel para Brasil y Argentina 100 centavos de dólar por bushel. Si Argentina tuviera aún más los premios, todavía seguiría siendo competitivo, motivo por el cual China sigue golpeando la puerta de Argentina, así como también lo hace Uruguay, etcétera. Pero eso hizo que el programa de exportación de Argentina de poroto suba, porque hubo momentos en los que la capacidad de pago del sector exportador de poroto era mucho mejor que el de la capacidad de pago del sector industrial que tenía sus productos que le estaban jugando un poco en contra. Entonces eso hizo que estos precios que vimos en esta diapositiva fueran relativamente convalidados. De hecho, las declaraciones juradas de venta que estuvimos viendo de porotos son más que nada entregas cortas. Después, por otro lado, si vemos la entrega macro, bueno, subió de los 282 a los 299 a los $300 aproximadamente,
Y si vemos el pase noviembre-mayo, entendemos que todavía hay mucho por corregirse, ¿no? Digamos, o la noviembre debería subir, que es lo que tiene el mercado, o la mayo debería caer, ¿no? Lo cierto es que hoy por hoy estos son los números que tenemos y vemos que no corrige hace un buen rato, y que cada vez que intenta corregir, medio que vuelve a subir, intenta corregir y vuelve a subir un poco. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Si a esto le tomamos la perspectiva que tenemos desde Zafra, que es ya lanzamos, como dijo Andrés también, la producción la intención de siembra oficial de la campaña argentina. Nosotros pusimos 17,6 millones de hectáreas sembradas, una caída de 9% respecto a la campaña anterior, en un rendimiento medio óptimo de 3.055 kilogramos por hectárea, ¿no? Bastante optimista, podemos decir. Alcanzaríamos una producción de 51 millones de toneladas. Lo cierto es que para que esto se materialice, claro, el climático tiene que acompañar mucho, tiene que transformar muy bien, pero las condiciones iniciales invitan a pensar que un escenario normal o regular o bueno puede ser protagonista durante este año. Ahora, recientemente salió que hay una probabilidad incrementando ahí de que opere de la niña en el periodo de octubre, noviembre y diciembre, que veremos cómo golpea, pero lo cierto es que esa es nuestra estimación inicial. Entonces, si ponemos todo esto que comentamos en una licuadora y sacamos algunas conclusiones, diríamos, los precios de la soja en el mercado disponible en pesos parecerían bastante atractivos y traccionan por lo menos desde el punto de vista de la punta vendedora. De la punta compradora hay que tener cuidado porque si el sector el que marca poroto tenía margen, ojo que Brasil ya empieza a corregir de a poco esos premios, por lo tanto los POP argentinos podrían bajar y ese margen que estaba puede empezar a disiparse. Y por otro lado veíamos que la industria está bastante abastecida y que no tiene necesidad de convalidar precios muy altos en el corto plazo. Y por ahí está más enfocada en lo que es la entrega noviembre y diciembre, y ya con los ojos puestos también un poco en la próxima campaña, porque el ritmo de molienda empieza a decrecer en este momento del año. Entonces, desde esta óptica diría, ojo con quedarnos esperando si necesitamos liquidez y prestar atención a las oportunidades que hay en el corto plazo, ¿no? Y especial foco en lo que dijimos, ¿no? Brasil y China como factores que pueden generarnos un contexto para nuestros granos distinto en el corto, mediano y también largo plazo. Entonces, eso fue todo lo que teníamos para comentarles en este webinar. Se nos fue un poquito casi largo, pero bueno, nos quedan ahí un breve espacio de preguntas. Si alguno tiene, no sé si dejó en el chat. Horacio, ahí te cedo la palabra si querés. Vale, perfecto. Invitamos a la gente a que deje sus preguntas en el chat, bastante conciso las explicaciones de Andrés y de Agustín. Bueno, para la campaña 25-26 se proyecta una caída en la siembra de soja, una ligera suba en la producción Bueno, si alguno tiene alguna consulta ahí, sin ningún problema, la puede dejar por el argentina y chat, aumentos también para la que nosotros siembra la y vamos a ir mejora. leyendo. Por otro lado, aprovechar ¿Se escucha también bien? y comentarles que todo lo que estuvimos viendo a lo largo de este webinar, nosotros lo obtenemos, son todas fuentes de información que obtenemos desde nuestra plataforma y monitoreamos desde ahí. Entonces, invitarlos también a los que se animen y a los que gestionan y hacen estrategias de grano, a pedir o solicitar una demo con ayuda de nuestro equipo que, para entender la herramienta y ver si hay alguna oportunidad para ustedes en su gestión diaria, ¿no? Este, mm, bueno, ahí nos van diciendo gracias. Gracias a ustedes por participar. Cualquier consulta que tengan, nunca no duden en consultar, nosotros estamos ahí a disposición. Y bueno, simplemente eso, estén atentos porque generalmente damos estos webinars así, donde hacemos un refresh ahí del mercado, las principales variables, y simplemente eso, ponemos a disposición para ustedes. Agradecemos mucho su tiempo y esperamos encontrarnos en un próximo webinar.